En marzo celebramos el Día Mundial del Riñón porque la salud renal debe ser para todos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, pacientes y a todos nuestros radioescuchas? Es un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio de su podcast Bien Nutrir. Hola, Monique, ¿cómo estás? Hola, Yare, ¿cómo estás? Yo muy bien, encantada de compartir este tema en este mes con un tema muy importante que es nuestra salud renal. Así es, Moni. Pues como en otras ocasiones buscamos siempre hablar de un tema de acuerdo a las fechas que se le han ido designando. Y bueno, el jueves pasado, 14 de marzo, es el día que se conmemora pues el Día Mundial del Riñón. Y pues es un órgano o un par de órganos que tienen mucha importancia. Y es un tema muy extenso, muy delicado, muy complejo. Y bueno, pues no quisimos dejar pasar esta fecha dada la importancia que tiene. Claro, Yare, lo mejor es que no se trata este episodio de abarcar lo que es la enfermedad renal como tal, sino concientizarnos un poco de lo que hay que hacer para cuidar nuestros riñones, para que estemos lo más que se pueda sanos y sobre todo a través de la alimentación. Entonces, este más que nada es una guía de lo muy básico del aspecto renal, un poquito de cómo funcionan y qué es lo que tenemos que hacer para cuidarlos y para cuidarnos en general. Así es, pues para no estar con más preámbulos, Moni, porque como decimos es muy extenso, pues empezaremos por decir que los riñones son órganos que van a eliminar los desechos y el exceso de líquidos que se producen en nuestro cuerpo a través pues de la orina, ¿no, Moni? Ajá, esto es muy importante y es la función principal de los riñones, ya que sin estos órganos, Yare, no tenemos ese proceso de purificación, entonces sí correríamos un grave daño de no contar con ellos o de encontrarse dañados. ¿Por qué? Porque, bueno, los riñones filtran más o menos en promedio 180 litros de sangre. Entonces, esto es Por día. Por día. Entonces, esto es una función importantísima. La verdad es que es uno de los órganos, pues, vitales para nuestro soporte y de ahí la importancia de que sí nos quede muy claro qué hacen y por qué es que se conmemora en este caso una fecha específica para hablar de ellos. Así es, Moni. Y bueno, porque entre otra función que también cumplen, además de la más importante que ya mencionamos, pues también está el hecho de que producen hormonas que nos ayudan a controlar la presión arterial, a producir glóbulos rojos y que nos van a ayudar también a mantener a nuestros huesos fuertes. Al equilibrar sales y minerales como calcio, fósforo, sodio y potasio en nuestra sangre. Entonces, la verdad, Yare, es que todo esto cuando no funciona adecuadamente nos lleva a la enfermedad renal. Y la enfermedad renal, tanto en adultos como en niños, la verdad es que es inmensa. Son muchas variedades, son muchas patologías, por eso les decíamos que no vamos a hablar de esto en particular, pero bueno, existe la enfermedad renal crónica, cuando ya se tiene cierto tiempo con este daño a los riñones. Podemos padecer, por ejemplo, cálculos renales, que es un poquito más en el caso de los adultos, pero sí se presenta también. Nefropatía diabética, secundario a otra enfermedad. Enfermedad renal poliquística, que también puede tener un componente genético, pero sabemos que, bueno, sí tiene otros factores que la producen, infecciones del riñón y muchas otras, Yare. Entonces, podríamos hablar todo el episodio solo de las enfermedades de este órgano. Así es, Moni. Y estas que tú acabas de mencionar, pues son como las más comunes. Ajá. Pero sí, efectivamente, las enfermedades asociadas a lesiones en la función, en el riñón y en su función,
pues son muchas, ¿no? Sí, la más común es la enfermedad renal crónica o Así es. insuficiencia renal crónica, en donde pues ya los riñones justamente no pueden cumplir con esta función principal que es la del filtrado que tendrían que hacer. Entonces aquí desde luego que el papel que juega en lo que consume a través de alimentos y bebidas una persona pues se vuelve crucial para su tratamiento. Por ejemplo, Yare, hablando un poquito de las estadísticas de esta enfermedad, pues es la octava causa de muerte. Y si se deja sin tratamiento, pues se habla que sería la quinta causa de muerte para el 2040, es como la proyección, y afecta a más de 3.1 millones a más de 850 millones de personas, y es la causa de que 3.1 millones de decesos ocurran realmente en los años que han precedido a este 2024. Entonces, la verdad es que son muchos casos y es una enfermedad que también se puede ir pues tratando o controlando a través de la alimentación. Por eso la importancia de que hoy estemos hablando de ello también. Claro, porque es un tratamiento multidisciplinario, el de la enfermedad renal, Correcto. pero bueno, indiscutiblemente nuestros pacientes tienen que seguir alimentándose y no podemos dejar de al lado qué es lo que van a estar consumiendo. Y ya les estaremos dando los puntos claves que se tienen que tomar en cuenta para que vayamos poniendo mucha atención en ellos. Y también hay que tomar en cuenta que cuando se empieza a presentar la enfermedad renal, sí hay signos y síntomas Ujú. característicos o que pueden ser pues una alerta para que pongamos atención, que puede ser algo relacionado a nuestros riñones. Es muy importante que podamos detectarlos porque también no es que se autodiagnostiquen ni nada, por supuesto que Ujú. siempre hay que acudir con el especialista, pero sí es importante que se conozcan para que puedan identificarlos. Por ejemplo, algunas personas refieren hinchazón, o sea que sus pies o sus tobillos empiezan a sentirse como hinchados, cansados, dolor de cabeza. Ujú. Algunas personas refieren picazón, así como tal, como comezón, Ujú. picazón, lo refieren, cansancio durante el día y algunos problemas para poder dormir por las noches, por ejemplo, malestar estomacal, empezar a perder un poquito el sentido del gusto, eh, pues estar inapetente o incluso ya que tengan pérdida de peso, ya haré Ujú. como tal. O sea, esos son como los síntomas como más comunes. La producción de orina, por ejemplo, puede ser que ya no orinen las personas, poquito o O nada. nada. Calambres, debilidad, rigidez en sus articulaciones y ya en los casos muy avanzados, pues estamos hablando de confusión o problemas de concentración o con la memoria. Entonces, pues sí son síntomas como muy específicos y a la vez no tanto, ¿no? Se pueden confundir con otras cosas. Claro, por eso la importancia que tiene esto que decías de acudir con un nefrólogo que nos ayude a tener la certeza y establecer un diagnóstico para no confundirlo con alguna otra enfermedad. Y una vez que se ha diagnosticado, pues es importante que se dé el tratamiento correcto, porque también la enfermedad renal crónica por sí sola puede conllevar a que haya otras alteraciones en nuestra salud y Sí. que también son muy significativas. Sí, sí, es una cadenita de eventos donde se presenta algo muy pequeño quizá y si no se atiende, pues sí puede desencadenar una serie de trastornos de manera importante. Algunas otras alteraciones que, por ejemplo, podemos relacionar, Yare, con la enfermedad renal es que empiecen a tener las personas su tensión arterial un poco elevada o muy elevada, que empiecen a tener alteraciones en su corazón, que detecten que no late como o que mencionen las conocidas arritmias, ¿no? Que Ujú. es que siento acelerado mi corazón. Bueno, y sin hacer una actividad física, etcétera, pues es para poner atención. Anemia, muchas veces las personas lo descubren al hacer algún control
de laboratorio de rutina y ahí descubren que tienen otras alteraciones o trastornos minerales óseos. Ujú. Y esto también se descubre cuando hacemos, por ejemplo, una valoración nutricional y que Sí. pedimos este monitoreo básico y a veces salen otras cosas. La persona va por X razón y resulta que tiene una enfermedad renal que ya después es corroborada por el especialista. Claro, y además mencionar que esto se puede presentar en personas jóvenes Sí, sí, también. desde niños Sí, hasta adultos mayores. O sea, claro. la enfermedad renal no va a tomar en cuenta la edad para presentarse. Sin embargo, en el caso de los adultos, pudiéramos tener eh, algunos pues cuidados para nuestro riñón que pueden disminuir los riesgos de presentar una enfermedad renal. Ajá. En el niño, la verdad es que el inicio a veces es súbito o se hace Ujú. crónico cuando ya es consecuencia de la misma enfermedad y hay un desgaste tremendo. Entonces, no es una enfermedad sencilla, no es una patología pues muy fácil de sobrellevar, ya lo vamos a ver ahorita. Las implicaciones a nivel nutricional yo creo que son de las que más cuesta trabajo Sí, seguir. sí, definitivamente. Sí, o sea, solo ahorita de pensarlo, ya estoy como teniendo problemas de que hay que restringir muchas cosas, el cálculo es elaborado, hay mucho que considerar en este caso. Sí, yo creo que para irnos adentrando, Moni, ya en este aspecto, en cuanto al tratamiento nutricio, sí es de los padecimientos más difíciles de abordar desde la parte de la alimentación, Ujú. porque por supuesto no debemos de perder el objetivo que es asegurarnos de que nuestro paciente esté cubriendo sus requerimientos. Eso siempre tendrá que ser, Sí, ¿no? claro. Ahora, el cubrir esos requerimientos con los alimentos es lo que se vuelve muy complejo, porque tienes que empezar a cuidar además del aporte calórico total, las proteínas que le estás dando, Los líquidos. los líquidos que tienen que ser muy precisos, ¿no? Como tú decías, el cálculo es muy exacto porque tienes que calcular los líquidos que va a tomar a través del agua como tal, pero los líquidos de los alimentos, Sí, porque los alimentos contienen mucha agua y sí cuenta para el requerimiento hídrico total claro. en un paciente con enfermedad renal. Los líquidos de los medicamentos que se necesitan para pasar algunos medicamentos. Entonces, sí, Yare, esto definitivamente está muy... es complejo y no debe de hacerse de manera... sin tener una importancia adecuada, ¿no? O sea, no se debe de tomar a la ligera. Así Se es. debe de asesorar bastante bien. Pero antes de entrar a esto, que ya es lo muy específico de la nutrición, ¿crees que podemos hacer algo para cuidar la salud de nuestros riñones? Así como de manera general, podemos seguir, digamos, reglas o pautas o algo que se pueda hacer para que pues estemos lo mejor que se pueda más tiempo. Claro, de hecho sí hay como unas reglas de oro o recomendaciones que se hacen a nivel justamente internacional para cuidar a nuestros riñones. Y la primera, y no es porque nosotras seamos nutriólogas, pero justamente sí he establecido que lo más importante es la alimentación que Ujú. tienes. Cuida lo que estás comiendo. Eso definitivamente va a marcar una diferencia o en cuanto a la disminución del riesgo de esta enfermedad. De acuerdo. Sí, una dieta saludable es como el ideal, ¿no? La otra yo diría mantenerse activo, Sí, hacer y hacer actividad. sí, de hecho la recomendación es justamente de parte de los organismos internacionales es que sean por lo menos 30 minutos al día, Ujú. todos los Todos los días. días, de acuerdo. Y, por ejemplo, el otro punto que es muy parecido a lo que estábamos hablando ahorita de mantener una ingesta adecuada de líquidos. Esto se me hace muy importante, Yare, porque al menos, no sé, supongo que tú sí los tienes, pero yo he visto muchos niños que toman
muy poca agua, casi nada, pero niños también que exceden las recomendaciones, o sea, que cuando les pregunto, pues me tomo 4 litros al día, pues me tomo, o sea, muchísima agua que también no es bueno. Entonces, sí, tan importante es que hagamos conciencia de que tienen que tomar agua y es necesario, y que agua no es el refresco, el jugo y demás líquidos, sino agua natural. Claro. Y los pacientes que exceden las recomendaciones, ¿no? En los adultos yo creo que esto es más común, de que quieran como ser muy saludables y los ves con sus botellones de agua, ¿no? Que dices, pues yo creo que ya lleva como 6 litros en el día. Sí, es que habemos de todo, ¿no? Desde el que te dices que no me tomo ni un vaso y no me da sed, hasta, pero sí les duele la cabeza, o sea que ya tienen síntomas de deshidratación, sí, ¿no? exacto. Pero no tienen sed. O gente que me dice que tomo mucha agua y cuando le pregunto, ¿y cuánta es mucha? Me dice, pues 3 litros o más, y al final sí, debemos de establecer un requerimiento del líquido por día. Y después de este punto de los líquidos, un cuarto sería también mantener un peso saludable, Moni. Que va, si se fijan, va de la mano uno con el otro, ¿no? Claro. La dieta saludable implica mantenerse activo, implica tomar más agua, estar en un peso acorde a, no es bueno estar por debajo de nuestro peso en exceso, y tampoco es bueno tener peso de más. Ambas situaciones van a complicar en caso de tener una enfermedad de este tipo, ¿no? Renal. No va a ser bueno para el pronóstico ni por abajo ni por arriba de lo que deberíamos de tener. Mari. Y un siguiente punto, pues, es mantener, tú lo mencionabas, nuestra presión arterial controlada. Y también es bien importante para los pacientes con diabetes que estén monitoreando y controlando sus niveles de glucosa en sangre. Para quienes fuman, pues sería muy bueno que lo dejaran de hacer porque es disminuir riesgos de enfermedad renal. ¿Y muchos? Y hay mucha gente que lo hace. También hay que cuidar el consumo de sal para aquellos que sin haber probado la comida ya le están poniendo sal, porque además de la sal, pues muchos alimentos que contienen sodio, ¿no? Y como dices, sin probarlo todavía se coloca, ¿no? Que afortunadamente ya tenemos esta situación de que no te colocan la sal en la mesa, pero de todas maneras pues la gente lo sigue pidiendo y muchas veces no lo hemos probado. Esto va de la mano con los alimentos procesados y algo que les hemos dicho mucho a la larga de este podcast, que es no automedicarse. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que nos estamos tomando pues X medicamento para el dolor y que es muy común, de la cajita verde o de cualquier otra, y sí nos hace daño, ¿no? Claro. No sabemos qué son los elementos que contiene y muchos de ellos pues pueden perjudicar muchísimo más a nuestros riñones. Sí, porque aparte pues todo se filtra, ¿no? Claro. Ahí en el riñón. Tantito al hígado, tantito a los riñones, pero eso se va a estar ahí como procesando. Y bueno, la verdad es que sí, también lo hemos comentado, que necesitamos hacer un monitoreo bioquímico, o sea, análisis periódicamente para estar evaluando, sobre todo cuando ya se tiene como esa antecedente o sospecha o ya estamos en curso de una enfermedad renal como tal. Pues sí, estos serían como los puntos básicos, Moni, en los que tendríamos que poner mucha atención y que son muy sencillos. También alguna vez en una literatura leí que el no aguantarse, por ejemplo, para ir al baño, también influye mucho, ¿no? Porque entonces después se desarrollan infecciones y tú mencionaste, una de las enfermedades renales pues está relacionado con procesos infecciosos. Entonces hay muchos puntos que tendríamos que tomar en cuenta, pero al menos cumplir con estos básicos. Yara, y para seguir tratando esta parte de lo nutricional de la enfermedad renal, estaba recordando que muchos pacientes pueden presentar, por ejemplo, deficiencia de minerales y de vitaminas, lo que es resultado de que no ingieren lo que debe de ser como producto de esta anorexia que tienen, ¿no? O que la restricción de alimentos, de repente los pacientes pues sí se deprimen por esta parte de que ya no ven tanta variedad, que no pueden consumir muchas cosas.
y optan por no comer, o muchos de ellos no es que no quieran, sino que simplemente las molestias que tienen en ese momento les impiden comer todo lo que necesitan. Claro, yo creo que como nutriólogos es de lo más difícil de tratar, Moni, porque sí te tienes que enfrentar con este duelo que el paciente y la familia viven primero por la enfermedad y después por la restricción que hay que hacer de alimentos, porque al final desafortunadamente sí se vuelve una dieta pues muy restrictiva, Sí, que puede demasiado. ser peligrosa, que sí se basa en la disminución importante de la ingesta de proteínas, que al final es una prevención, ¿no? Para que no se dé un mayor deterioro a nivel renal. Tienes que cuidar que sea baja en fósforo, baja en calcio, también cuidar la ingesta de sodio y muchas veces de verduras y frutas por temor, pues también al potasio, que es algo que hay que tomar en cuenta. Y eso hace que las opciones de un paciente con enfermedad renal se reduzcan mucho. Sí, O sea, sí, demasiado. sí, a lo mejor le podrías dar muchos nopales, pero resulta que los nopales tienen mucha agua y si le estás cuidando la cantidad de agua, bueno, dale lechuga, no, pero la lechuga también tiene mucha agua, ¿no? Dale jitomate, sí, pero el jitomate, el potasio, sí, pero es un paciente con anemia, no, sí hay que darle jitomate, ¿sabes? No, sí, es toda una Sí. controversia esto de cómo hacerlo, es todo un logro llegar a ese aporte calórico, que la persona lo coma, porque aparte no son presentaciones como muy, pues Atractivas. atractivas, eso de que te sirvan solo verduras, o sea, a mí me lo dicen los niños en el hospital todo el tiempo, ¿no? Es que me subieron chayote o zanahoria y otra vez y otra vez y otra vez, ya estoy Ujú. harto de la manzana cocida. Y tienen razón, o sea, la verdad es que ni nosotros ni sanos te comerías eso muchas veces o todos los días, lo Claro. mismo, lo mismo, lo mismo, y eso es a lo que se enfrentan las personas que padecen esta Y a enfermedad. eso súmale que no tienen sabor porque no le pueden poner sal, ¿no? Entonces Ujú. es el mismo alimento, la misma presentación sin sabor, aunque el propio alimento tiene sabor, pero estamos acostumbrados a la sal y entonces se vuelve también un viacrucis para los Sí. pacientes. Y la terapia con, bueno, digo, nutricional, con las hierbas de olor y con otros condimentos, pues ayuda, pero no es lo mismo, o sea, la verdad es que no saben igual y pues sí hay que reconocer esa parte de que se puede tratar de ayudar con esto, pero sí muchas personas refieren que no es suficiente. Claro. De manera muy general, Moni, sí quiero mencionar cuáles son al final, como lo hemos dicho siempre en este podcast, porque así es, tenemos que hacer Individual. una Ujú. individualización de cada paciente, aunque sean tres de la misma edad, sexo, con la enfermedad renal crónica, tenemos Cada que quien va a ser. individualizar. Entonces, puntos que tenemos que tomar en cuenta, pues la cantidad de energía que requiere ese paciente, eso es muy importante y se tiene que establecer ese requerimiento en función del peso ideal del paciente, no el peso real, porque a veces nuestros pacientes tienen retención de líquidos, a veces están desnutridos, entonces tiene que ser el peso ideal para determinar su requerimiento calórico. Segundo, la cantidad de proteínas. El 50% tiene que ser de alto valor biológico, es decir, alimentos de origen animal, Ujú. pero que tenemos que cuidar mucho, porque si nos pasamos 1 miligramo, entonces subimos los niveles de creatinina, de urea, de nitrógeno ureico, de albúmina y ya no funciona, ¿no? O sea, sí tiene que ser muy preciso. Cuando yo de pronto les digo a los pacientes, perdón, pero aquí sí te tengo que dejar exactamente 92 gramos de proteína, tiene que ser 92 gramos de proteína, o Sí, sea, sí, no te no hay puedes más. pasar ni un gramito, ¿no? O sea, sí hay que ser así de específicos. Em, Con respecto a a los carbohidratos, a los hidratos de carbono, Yare, ¿qué ahí darías? bueno, ahí tiene que ser muy importante que sean carbohidratos complejos Ujú. y en promedio sí va del 50 al 60%. Aún ya sea que estén en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, cualquiera de los dos,
pero sí 50 a 60%, considerando, bueno, si es un paciente con diabetes, también hay que ajustarlo con la glucosa, O ¿no? si se tienen niveles altos de triglicéridos, pues entonces Que es, ahí se ajustan, ¿no? Y se pueden aumentar las grasas, por ejemplo. exacto, eso es bien importante porque es muy común que tengan triglicéridos altos. Y bueno, regresándonos un poco a las proteínas, también por la hiperuricemia, sí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Ujú. También en el caso de los líquidos, bueno, aquí es muy importante. Hay diferentes recomendaciones. Hay una que dice que se debe de dar la ingesta de líquidos de acuerdo al total de orina excretada. Hay otras recomendaciones que van de 2.500 a 3.000 mililitros por día en pacientes que están en una etapa inicial. En hemodiálisis y diálisis ya es distinto, es mucho menos, desde luego. Lo más que se podría llegar a dar son 1.000 mililitros. Y bueno, después viene el cuidado con los electrolitos, justamente sodio, potasio, fósforo, que son muy importantes porque hay dosis micro que se tienen que dar, ¿no? Entonces hay alimentos que son muy buenos, como los frijoles, porque si nuestro paciente tiene anemia, pues le ayuda, pero son muy altos en fósforo. Claro. Entonces, como no te puedes pasar en el fósforo, pues tienes que cuidar ese aspecto. Y bueno, también tendríamos que considerar el caso en el que se encuentren diálisis o hemodiálisis, porque eso puede hacer que los requerimientos Puedan variar. Exacto, varían. Y bueno, Yare, aquí nada más para recordarles que en este caso de diálisis, hemodiálisis y las diferentes etapas o estadios de la enfermedad, pues se pueden consultar las guías KDIGO o KDOQI y ahí pueden encontrar ustedes como los aspectos ya más específicos para que puedan ir viendo la etapa en la que se encuentra la persona e ir haciendo las adecuaciones. Otro de los aspectos es que se pueden utilizar los suplementos de vitaminas, se deben utilizar de vitaminas, de minerales y de proteínas en algunas ocasiones, los omega 3. O sea, hay muchos productos de los que ya hemos estado hablando en diferentes episodios y que los podemos utilizar en este caso. Claro, y en el caso de la suplementación con proteínas sí hay que ser muy cuidadosos y ser muy específicos, porque en el mercado nos podemos encontrar muchísimos latitas pero hay unos que están diseñados para pacientes con ya sea en terapia de diálisis o hemodiálisis, justo por la cantidad de proteínas, de fósforo que contienen, de triglicéridos de cadena media, para que sean realmente adecuados a nuestro paciente. O sea, no le podamos dar Ensure a todos, o sea, no le podamos dar, o sea, hay un suplemento para cada enfermedad. Así es, Yare. Y una vez más, pues se nos agota el tiempo sí. con estos temas tan largos, pero bueno, es una pequeña mirada hacia lo que vive la persona con enfermedad renal. Hay que hacer conciencia de ello, hay que ayudarles, pero también hay que prevenir y pues cuidar a nuestros riñones. Claro, y yo sí les recomiendo mucho, Moni, a los pacientes, a todos, sin importar que sea el más sano o alguien que ya tenga alguna patología, que pongamos mucha atención. Yo a veces prefiero pecar de exagerada y decir, creatinina 1.3 y de inmediato tomar medidas para que no se eleven más esos niveles y actuar como una medida preventiva a una correctiva, que es más difícil. Claro, siempre será más fácil tratarlo desde el aspecto preventivo. Así es, Moni. Híjole, pues muchísimas gracias por esta charla tan rápida y breve al mismo tiempo. Hay mucho que hablar acerca del riñón, de los riñones, pero bueno, aquí algunas cápsulas de los puntos básicos que ojalá sean mucho de su utilidad. De acuerdo, Yare. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Y pues sigan con nosotros a través de Facebook y de Instagram. Recuerden, somos Bien Nutrir.
y en el consultorio 605 en la Torre 2 del Sanatorio Florencia. En Toluca, Estado de México. Un placer, Moni. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Yare.